en esa prueba, ¿sí? Entonces, el centro de todo esto, nosotros como misioneros, es la oración. Por eso somos contemplativos misioneros, está unido. Si solamente me dedico a la oración, tengo que dar fruto en la misión, ¿sí? Tengo que dar fruto en la misión. Entonces, la base de mi vocación, lo veo y lo siento, fluye de la oración para yo poder dar lo que ahora tengo. Y hace falta decir un sí al Señor, pero con un corazón dispuesto y dócil y humilde, que es lo que más nos hace falta. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Paulina. Gracias también por ese bello testimonio. Gracias. Abrimos este momento e invitamos al matrimonio Ferrer, que están ya con nosotros. Ya hicimos la presentación de ambos. Gracias por estar este día con nosotros. Sabemos que abrir a veces el horario de las agendas no es tan sencillo y ustedes lo lograron. Gracias. Vengan, por favor. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Un poquito nervioso, ¿verdad? Porque acá nomás están 2 ojos y hay varios, ¿verdad? Sí, les voy a dejar aquí a mi esposa, ¿verdad? Porque ella que comienza, porque ella es la culpable de que esté yo acá. Es que lo que no saben, que ella le ha dado dirección a mi vida, ¿verdad? Porque ella que se la presto tantito. Bueno, pues primero que nada, gracias Eda por darnos la invitación a compartir nuestro testimonio. Pues como ya saben, Eda, tenemos 28 años y en esos 28 años pues han habido pues muchas adaptaciones, ¿verdad? Como se dicen, nos tenemos que, pues, primero, o sea, nosotros traemos aquí unos cuantos puntos, ¿verdad? El primer reto o la primera adaptación fue en ¿cómo se dice? Las costumbres, porque en su casa se cocinaba diferente, aunque somos del mismo pueblo, pero en su casa se cocinaba diferente que en la mía y allí había, no, que porque tu mamá le pone verdura al caldo, la mía no, y ciertas cosas así. Entonces, eso fue el primero, las costumbres, adaptarnos a las costumbres, porque en tu casa comparten todo, en la mía no. O sea, eran ciertas cosas. La fe, también en la fe, nosotros, pues yo vengo de un hogar que se llama católico, pero no practicante, pero un hogar donde lamentablemente pues no tengo las bases, o sea, no tenía las bases. Entonces yo vengo muy dañada, todos mis antepasados han pertenecido o han practicado creencias del pueblo, o sea que donde la fe la ocupaban nada más para los sacramentos, para que me entiendan, la fe la ocupaban solamente para los sacramentos, pero ellos iban, que se sentían enfermos, pues vamos allá con el curandero, con cosas así, y por andar visitando esos lugares, pues uno se daña, o sea, porque yo ya anduve investigando, ¿verdad?, de que digo, pues, ¿cuál es mi problema, verdad? Porque yo tengo tengo todo lo necesario para ser feliz, y porque yo tengo esta raíz de amargura. Y entonces yo digo, no, pues lo mío ya viene heredado, ¿verdad?, de todo lo mal que se hizo, abrieron puertas que me dañó a mí. Entonces, como yo venía bien dañada, venía bien dañada, yo tenía que empezar a limpiar todo ese daño. Mi refugio fue la fe, o sea, como que mi llamado, yo me recuerdo de chiquita, siempre desde chiquita, a pesar de que yo no creía en sus cosas, ¿verdad? A pesar de que yo pues crecí en ese lugar, yo no creo en sus supersticiones, yo no creo en esas cosas, pero desde chiquita yo siempre mi fe, me recuerdo que cuando pues hice mi primera comunión, ahí fue donde me di cuenta o sea, quién era Dios, quién es Dios, y de allí yo me agarré, que dije, no, pues yo me agarro de la fe,
Y aunque yo no iba, pues, porque no practiqué, o sea, yo no practiqué mi fe solamente los sacramentos, solamente los sacramentos. En México yo no, aquí, cuando llego aquí a Estados Unidos en el 95, seguí la misma costumbre de nada más los sacramentos, y hasta después que ya me miré en el problema otra vez de que, espérame, yo por mi lado y tú por el tuyo, y esto yo quiero algo más sólido. Yo me casé solamente una vez, yo no quiero ser, a pesar de que a mi familia no ha habido pues divorcio ni nada, pero yo decía, yo quiero solamente pues estar nomás contigo y vamos a arreglar la cosa. Entonces empezamos yo a buscar pues formación. Yo empecé a buscar, a meterme de lleno, a buscar pues sanar todo lo que yo sentía, todo ese revolú que yo traía adentro. Yo dije, pues yo me voy a meter aquí de lleno porque necesito buscar y necesito buscar y necesito buscar. Así que empecé con la renovación carismática. Después de la renovación carismática nos invitaron al encuentro matrimonial. Después vivimos el cursillo de cristiandad. O sea que hemos estado involucrados en muchos movimientos, y en cada movimiento hemos aprendido bastante. O sea, cada movimiento ha sido parte de nuestro crecimiento. El último taller que vivimos, o la última formación que tuvimos fue sobre la comunicación, sobre el diálogo, porque en sí ese fue el problema más grande que teníamos nosotros. O sea que como estaba dañada, mis palabras serían, porque yo no sabía comunicarme. Nunca le falté respeto en decirle groserías, pero mis palabras eran hirientes. Entonces yo lo hería y yo me sentía mal después es que lo que sale de mí es basura. Entonces, y para no extendernos mucho, yo digo que eso fue lo último que estamos trabajando, es en eso, en donde yo me abro a decirle mi sentimiento, mis emociones, lo que yo siento, para que él pueda comprender sin yo tener que dañarlo. Y así ya, pues, se están empezando a solucionar muchos de los problemas que nosotros teníamos. Era porque yo peleaba, pero él no. O sea, yo empezaba como la discusión, es que esto y esto y esto y lo otro, y él siempre decía, sí, tu gallo gana aunque sea jolín. O sea, él no quería entrar en disgusto, y yo decía, pero es que me dejas con todo lo que yo quiero, contéstame, si yo estoy bien, si yo estoy mal. Y él siempre decía, no, tu gallo gana aunque esté jolín. Y ahora se los paso a él, a ver quién les puede compartir él. Bueno, para mí todo inició en México, antes de yo conocerla, hace poquito, no sé, mucho tarde, le mandé un texto, le dije, yo creo que cuando tú naciste Dios estaba pensando en mí, ella repente se metió que estará escuchando, que estará mirando, ella pensó que era una canción o algo, pero no, se me vienen esas palabras y yo se las mandé. Y a lo que voy es que cuando yo estuve en México estuve enfermo, no sé si alguien sepa de la enfermedad esa psicosomática, todo lo que síntomas yo lo sentía, pero siempre yo le decía a Dios, bueno, ¿qué de a tiro ya me necesitas allá? Porque yo quería conocer mi descendencia, yo quería tener mis hijos, mi familia, todo eso inició allá. Pero yo no, también, al igual que ella, mi abuelita era la única que era un poquito más allegada a la iglesia y sabía muchos rezos y todo eso. Ella era la que mis bases vienen de ahí. Pero yo empecé a ir a la iglesia, por eso les digo, gracias a ella, es la culpable de todo eso. Me recuerdo que ella estaba mencionando ahorita no me porté yo muy bien en esa entonces, y entonces me confundí un poquito, pero déjenme regreso es que estoy un poquito nervioso. El matrimonio siempre es de valientes, porque ella me aguantó ciertas situaciones allá en México, una bajada casi, vamos a decir que di una vuelta de 90 grados ya después de cuando entré que ella me llevó a la renovación carismática, porque yo era muy explosivo, rápido me molestaba cualquier cosita.
todavía me recuerdo que estábamos allá afuera de San José, en ese entonces inició en San José, Obrero. Estábamos allá afuera, yo estaba un poquito renuente de no querer entrar, porque yo estaba dañado también, al igual que ella, por el machismo de mi papá y todo eso. Y le digo, no, esta me está trayendo a un lugar de aleluyos, así se lo dije, yo no voy a entrar ahí. Le dije, pues está molesto, vamos a entrar si quieres, a ver si me gusta, si no me regreso, me salgo. Le dije. Ya cuando estaba ahí empecé a mirar todas las cosas, pues era nuevo para mí porque yo nunca había visto nada de eso. Yo me quedé pensando, dije, no, ¿dónde estaremos? Pero acá arriba está la iglesia, no creo que me traiga a este sitio que decía de otra religión, porque en México así tenía uno la costumbre de decir que eran de otra religión, decía uno muy feo. Y entonces ahí inició yo y conocí a Dios, ahí descansé en el Espíritu, que a veces ella decía, yo me siento celoso, ¿por qué tú sí descansas en el Espíritu y yo no? Ay, yo no, pues digo, eso habrá que preguntarle a él, no sé, yo no sé responderte. Yo lo que sentía era una paz muy bonita ahí, le dije, y yo escuchaba todo lo que estaban hablando, le dije, pero yo no me podía levantar. Fue algo bien bonito que vimos ahí en la renovación carismática, y de ahí pues seguimos, yo la seguí, ella va un paso adelante, yo voy atrás porque no me quería quedar atrás. Yo miraba que ella sabía demasiado de la Biblia y yo no tocaba la Biblia. Pero un día se sorprendió no hace tanto que estábamos haciendo un curso de algo de ahí de la Biblia y me preguntaba por citas bíblicas. Yo en verdad no sabía, yo pienso que fue él el que me guió porque yo me decía la Biblia, las citas bíblicas están de este lado y en este lugar. Si se los digo, no sé, porque en realidad no había tocado jamás la Biblia, ella lo sabe. Y ella se sorprendió porque como Dios me dio la habilidad de yo saber dónde estaba en esta cita, en esta otra. Y no ha sido fácil para mí, porque como les digo, machismo de mi papá y mi mamá también por otro lado. Pero estuvo bien que me hayan enseñado todo eso, porque yo cuando llegué aquí a este país empecé a cambiar un montón de cosas que yo veía que mi papá hacía mal, yo no quería hacer lo mismo con ella, ni con los hijos tampoco. Tengo un poquito. Bueno, pues ¿qué es algo de lo que hemos hecho nosotros, aparte de todos los movimientos que hemos participado? Es que en el caso de él le gustaba mucho la televisión y él tuvo que cambiar la televisión por los libros. Y pues yo tuve que dejar de hacer la limpieza, porque lo mío, yo soy obsesiva en limpiar, o sea que yo todo quiero tener en orden. Esa es también otra de las cosas que tuvimos que adaptarnos. Mi personalidad, yo soy más dominante, yo soy más exigente, yo soy como más controladora por mi personalidad, o sea, mi carácter, yo, porque nos pusimos también a investigar, a ver, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo actúo así? El chiste es que resulta que yo soy, o sea, pues mi carácter, mi temperamento, yo soy colérica, melancólica, donde me gusta tener todo en orden. Yo me gusta tener todo en orden. Él no, él es sanguíneo colérico, o sea, también tiene coléricos, pero a él la diversión, los amigos y todo bien fácil le da. Entonces allí nos tuvimos que adaptar. A él le gustaban mucho las bromas y yo le decía, mira, puedes bromear todo lo que quieras allá con toda la gente, pero conmigo no. A mí no me metas en tus bromas porque a mí no me gusta. Entonces fue otra cosa, o sea, nos tenemos otra vez que adaptar. Allí otra adaptación por las personalidades. Entonces yo le decía, ya cuando él empezaba a cambiar, yo le decía, mira, puedes seguir bromeando, no tienes que dejar de ser tú. Le digo, yo simplemente nomás te digo, conmigo echa mis bromas y todo, pero no me incluyas, o sea, que yo no sea parte de la broma. O sea, no me uses a mí como a burlarte de mí y todo lo demás te lo acepto. O sea, todo lo demás te lo acepto. Entonces, pues fue eso, los libros. Yo digo que ahorita, yo creo que hace unos 200 libros leídos, pero todo de yo, cómo saberme relacionar con las personas, porque es lo que yo necesitaba. Yo necesitaba buscar ayuda para cómo saberme relacionar con las personas, busqué ayuda de
O sea, buscamos ayuda de matrimonio, buscamos ayuda de los temperamentos y busque, pero yo pienso que como unos 200 libros ya llevamos, o sea que se cambió. Y él también decía, yo creo que a ti te importa más el libro que ni yo, porque me la pasaba horas en los libros, pero pues, yo creo que es el poquito resumen que les podemos dar, era siempre pues el respeto mutuo. O sea que, aunque sí yo era pues de carácter fuerte y todo, yo siempre tenía un límite donde yo sé que puedo decir ciertas cosas, pero no a él. O sea, no afectándolo a él, no agrediéndolo directamente, o sea, es que tú eres esto y esto. No, o sea, yo explotaba, decía cosas, pero no directamente a la persona. Y hemos dejado que Dios sea parte de nosotros y yo digo, Él siempre ha estado, aunque pues hemos tenido pues subidas y bajadas por lo mismo de que mi fe no estaba tan estable, anduve por ahí vagando, pero desde hace 2 años que tuve, yo creo que mi prueba de fuego, se puede decir, pasamos por una situación muy difícil que ahí donde dices, ahí lo único que te queda es la fe. Tienes que agarrarte de mí porque es lo único que te queda. Y desde allí yo tomé la decisión que dije, ahora sí voy a tomar en serio, o sea, esto de mi fe, y ahora sí la voy a pelear con uñas y dientes, y de aquí no me bajo. Dije, ahora sí, ahora le dimos yo, ahora sí ya, antes yo guiaba, ahora dije, no, ahora yo te dejo que tú guíes y llévame tú donde tú me necesites. ¿Quieres decir algo más? Ella es la que habla siempre un poquito más, porque yo soy un poquito tímido, pero estoy un poquito nervioso, pero creo que casi lo dijo todo. Ahorita me recordé de un muchacho que vinimos aquí y dijo amén. No se vayan, por favor, quédense aquí. Muchas gracias. No, increíbles sus testimonios. Para cerrar este bloque de estos maravillosos y grandiosos testimonios, quiero pedirle también, por favor, a la hermana Paulina que venga aquí al frente y también a Cristal, si no, vengan aquí al frente, por favor, viendo hacia aquí, pónganse aquí al frente y ahí está la cámara para que sea el centro. ¿Está bien? Pues, ¿son ustedes? Hemos escuchado increíbles testimonios esta tarde y así como ellos han compartido su vida, el paso de Dios que ha tenido en cada uno de ellos y cómo ellos le han venido a responder a Dios. Así que vamos a hacer en un instante muy breve, los que estén aquí en sus mesas, los invito a que solo cierren por 10 segundos para que contacten con su experiencia. Ya escuchamos 3 experiencias. Y ahora escuchen la propia experiencia que ustedes tienen y cómo Dios ha pasado a lo largo de sus vidas y cómo Dios ha hecho también una historia de salvación en sus propias vidas. Y agradecidos con Dios por la propia historia de salvación que ha construido en cada uno, les invito ahora a que abran sus ojos, se reincorporen y los invito a que nos pongamos de pie. Me voy a alejar del micrófono, espero que sí se escuche. Quiero que los invito a que pongamos nuestra mano hacia donde están ellos, en señal de nuestra gratitud por haber escuchado estas maravillosas historias reales, encarnadas del Evangelio. Gracias a ellos por compartirnos esta mañana, porque al escucharlos hacen que también nosotros identifiquemos nuestra propia historia y cómo Dios ha pasado a lo largo de nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor, por tu estar, por el matrimonio Ferrer y también por la hermana Paulina. Gracias por tu presencia en ellos, por el gran amor que les has mostrado, porque ellos han sido generosos en decirte a ti, sí, atendiendo las necesidades de nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos pobres. Y a nosotros, Señor, que los hemos escuchado, danos la valentía, el amor, el entusiasmo de ser también tu testigos. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte el aplauso. Pasen a sus lugares, por favor. Muchas gracias. Pasen a sus lugares. Tenemos unos minutos de descanso antes de venir a la conclusión del día. Así que unos 5 minutos a discreción. Por favor, hay café, alguna agua si alguien necesita o algo más para que descansen. Y en unos 5 minutos estamos aquí de regreso, por favor. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso. Estamos ya llegando a lo que va a ser la conclusión de este día de formación en esta Asamblea Diocesana 2022. A lo largo de este día, bueno, en la mañana abrimos con la Santa Misa, después tuvimos un mensaje por parte del obispo Kualkowiak y una oración. Todo este espacio de espiritualidad fue para concentrarnos en lo que sería el llamado que estamos recibiendo a través de las reflexiones de este día, que es el ser testigos, salir y anunciar. Después tuvimos estas dos reflexiones que nos mostraron tanto el padre Luis como Catherine, y bueno, nos desafiaron fuertemente ellos a reflexionar cuál es el llamado que tenemos y a dónde necesitamos salir para ser también testigos de la buena noticia. Y bueno, en el momento anterior tuvimos 3 increíbles testimonios que nos hicieron leer y escuchar cómo la presencia de Dios permanece y en el momento preciso Él convoca y llama. Y bueno, la respuesta afortunadamente en estos 3 testimonios fue un sí rotundo al Señor y a su proyecto, que es por el reino. Y en esta última sesión vamos a concentrarnos ahora en otro de los momentos testimoniales y al mismo tiempo encontrar cómo Dios sigue llamando a sus misioneros, que en este caso es un honor para mí presentarles al padre Luis Carlos Fernández. Él pertenece a la Sociedad Misionera de Yarumal. Es un sacerdote misionero que ha servido al pueblo de Dios en Kenia en 2 periodos diferentes, mientras que en el medio tiempo sirvió en el liderazgo de su congregación. Él es originario de Colombia, ordenado en 1980. Su misión hasta la fecha es en Londongo. Ya el padre nos lo dirá con más frescura. En Kenia, por supuesto. Entre el pueblo Samburu. Ya el padre también nos lo familiarizará. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida al padre Luis Carlos. Buenas tardes. Miren, ustedes no saben la felicidad que experimento al estar con ustedes. Encontrar personas que se preocupan por la humanidad, que desarrollan cada día ese concepto de humanidad, es algo maravilloso. Esto nos llena de esperanza, esto nos llena de fe. A veces nosotros decimos, la fe se está acabando, ya no hay sacerdotes, ya no hay religiosas, pero hay personas como ustedes. Y mientras haya personas como ustedes, siempre habrá esperanza. Miren, yo me ordené en 1981, mis compañeros se ordenaron en 1982, y fui a Kenia precisamente en marzo de 1982. Pero antes de hablar de esto, démonos cuenta que, como dice San Pablo, la cosa empezó en Galilea. Y Jesús le anunció a la gente la buena nueva. Se encarnó, se hizo persona y empezó al mismo tiempo a entrenar a sus apóstoles. Y les dijo, precisamente en el Evangelio de hoy, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a morir. Pero después que resucitó, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense, en el día de Pentecostés hubo alrededor de 5.000 personas, digamos, solamente contaron los hombres 5.000, y había gente de todo el mundo conocido en ese tiempo. Decían que era como 153 estados, y había gente de Egipto,
y de Alejandría, había partos, medos, había gente de Mesopotamia, había gente de Roma, y todos retornaron a sus lugares transformados. Y esta gente empezó a anunciar el mensaje, y ese mensaje llegó a Europa, a toda Europa, y llegó a Asia. Recuerden que en Antioquía, lo que actualmente es Siria, se llamaron a los cristianos por primera vez cristianos. Y hubo escuelas famosas. En Siria, en Antioquía, hubo una escuela tratando de profundizar el mensaje de Dios. Era una escuela como muy antropológica. Partían del ser humano, del cristiano, e iban ascendiendo a descubrir a Dios. Y en cambio en Egipto estaba la la escuela de Alejandría, que era como más teológica. Partían de la Trinidad e iban bajando, 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 hasta encontrarse con el ser humano. Y miren, nosotros recibimos la fe. En el siglo XVI, finales del siglo XV, 1492, llegaron los conquistadores por primera vez y la fe se fue sembrando en todas las latitudes. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo también. Lo habíamos recibido gratis, teníamos que dar el mensaje gratis. Entonces, se empezaron a fundar comunidades religiosas. En 1911 se fundó en los Estados Unidos de América la comunidad de los misioneros de Merignol. Y el objetivo de ellos era ir a la China. Y se fueron para la China, pero los encarcelaron, los torturaron, muchos murieron. Entonces, después de eso, les tocó cambiar como de objetivo para todo el mundo. 1918, en Canadá, la parte inglesa de Canadá, se inició la comunidad de los misioneros de Scarborough. 1921 se inició en Quebec, en la Canadá francesa, los misioneros de Quebec. 1927 se fundó en Colombia los misioneros de Yarumal. 1949 se fundó en México la comunidad de los misioneros de Guadalupe. Oigan, y el caso de los misioneros de Guadalupe fue algo espectacular porque fue un trabajo de la Conferencia Episcopal. Todos los obispos se comprometieron a colaborar en la fundación del Seminario de Misiones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y muchos obispos dieron sus seminaristas que ya estaban terminando teología. Inclusive uno dijo aquí, yo aporto un sacerdote para la nueva comunidad. O sea que en 1951 ellos pudieron enviar misioneros al Japón y a Corea. En 1963 lo hicieron a África. O sea que, como quien dice, ellos nacieron grandes. La comunidad de misioneros de Yarumal fue muy distinta porque los obispos le dijeron al fundador, que era muy joven, Monseñor, usted es joven, usted es capaz, haga usted la obra. Se lavaron las manos. Entonces le tocó al joven obispo empezar desde el principio a educar a sus jóvenes seminaristas. Imagínense, fundada en 1927, solo en 1938 ordenó los primeros sacerdotes. Y al principio estuvieron trabajando en Colombia, en diócesis escasas de clero, en lugares aislados. Solamente en 1970 pudo enviar misioneros fuera de Colombia. En 1982 empezamos en África. Empezamos en Kenia y empezamos en Angola. Y ha sido un trabajo extraordinario. Yo nací en el mismo lugar en donde fue fundado el Instituto de Misiones, que es una comunidad de vida apostólica. Y entonces eso influyó profundamente en mí porque yo veía las actividades del seminario, veía a los seminaristas, ellos iban a nuestras escuelas a darnos clase, entonces se fue fomentando poco a poco esa inquietud misionera. Pero yo pienso que fue mi abuela materna la que jugó un papel muy importante en mi vida, porque ella siempre me hablaba de ir más allá,
de ayudar a la gente más necesitada. Y se hacían digamos, los festivales misioneros, y ella siempre estaba dispuesta a decir, colabora para que se pueda bautizar un niño. Ahora, yo pienso que la familia también jugó un papel muy importante. O sea, el tener papás religiosos, creyentes, fue importantísimo para mí. Y yo sí les quiero decir a ustedes que lo que invirtamos en la familia es la mejor inversión para toda la vida. Vale la pena. Vale la pena que hagamos lo que podamos, todos los esfuerzos que podamos, hagámoslos por la familia, porque es que la familia es la que va a estar con nosotros, la familia es la que va a cultivar nuestros valores. Cuando yo llegué a Kenia, por supuesto, el choque cultural fue grande. ¿Por qué? Porque miren, yo veía que las mujeres eran las que trabajaban en la agricultura, hacían los trabajos más pesados, y yo decía, entre nosotros no es así, porque entre nosotros, como por decencia, digamos, los trabajos pesados los hace el hombre, no la mujer. Bueno, otra cosa que me llamaba la atención era que todas las mujeres llevaban la cabeza rapada, pues que no es nuestra costumbre. Bueno, pero al principio como que había ese choque cultural y yo decía, yo no voy a volver a Colombia, yo me voy a quedar por acá. Y un día estaba haciendo la oración, leyendo los salmos, orando con los salmos, y había un salmo, el Salmo 139, y decía, si vas al cielo, allá está Dios. Y si bajas hasta el infierno, allá está Él. Y si subes a lo alto de la montaña o al fondo del mar, allá está Él. Y mi reflexión fue, Él está aquí conmigo. Y desde ese momento, como que mi vida cambió. Y empecé a sentirme absolutamente bien. Es que miren que en ese tiempo no había internet. En ese tiempo no había WhatsApp o cosas de esas. No había celulares. Entonces todo era por cartas. Uno mandaba una carta y a veces la carta se demoraba hasta 3 meses o no llegaba. Y a veces uno quería hacer una llamada y había unos teléfonos que eran como de cuerda, que uno llamaba y le contestaban en una central. Y uno decía, por favor, una llamada a Colombia a este número. Y si estaba de buenas por ahí a la hora o 2 horas lo llamaban y le decían, aquí está su llamada. Pero era demasiado caro, entonces uno no podía darse el lujo de estar llamando todos los días. Ahora el mundo cambió. O sea, para nuestro bien, yo puedo hablar con mi mamá, que tiene 91 años, todos los días si quiero. Bueno, entonces nosotros pusimos el primer énfasis en aprender la lengua local. En Kenia hay 45 tribus diferentes. Eso significa que hay 45 tribus. Y cada tribu tiene su lengua. Pero hay 2 lenguas que son como lenguas nacionales, lenguas francas. Una es el suajili y otra es el inglés. Entonces nosotros empezamos aprendiendo la lengua local de la tribu con la que íbamos a trabajar, que era la tribu de los Kipsigis. Ellos pertenecen a un grupo grande de 7 tribus que se llaman los Kalenjin. Ustedes han oído que los atletas de Kenia son buenísimos. Vienen de esa tribu, la tribu de los Kalenjin. Ellos se entrenan en la altura y son buenísimos. A donde van siempre establecen récords y ganan maratones. Entonces, el aprender la lengua local como que nos abrió la puerta de la tribu. Hay una cosa muy interesante en África. Cuando la gente siente que empiezas a hablar su lengua, se sienten felices y te acogen. Ya no eres un extraño. Entonces, yo experimenté algo muy, muy importante. Había un señor anciano que se llamaba Arab Keter. Este señor, esas culturas son polígamas. Entonces, los hombres tienen muchas mujeres porque eran ganaderos. Entonces, entre más esposas tuvieran, más animales podrían tener para cuidar, para que ellas cuidaran. Entonces, este señor Arab Keter tuvo 10 esposas. Pero, como ya era un hombre anciano, solamente le sobrevivió una. Y él, en su old age, en sus años viejos, él se convirtió y lo bautizó el obispo. El obispo fue a bautizarlo y a aplicarle la confirmación y a casarlo. Fue una gran ceremonia. El obispo se llamaba Colin Davis. Él era misionero de Mill Hill, originario de Inglaterra. Entonces, Arab Keter se convirtió en una institución.
y digamos que un cristiano muy importante dentro de esa tribu. Y cierto día, Arab Keter me invitó a su casa. Y él se sentaba en una silla que le construyeron especialmente, que tenía unos cuernos de este tamaño, que eran los cuernos de su animal más valioso. O sea, allá, cuando tienen esas vacas con esos cuernos así, para ellos es muy importante. Entonces le hicieron su silla, porque ellos no usan sillas, la gente se sienta en el suelo, pero a él le hicieron una silla y le pusieron esos cuernos así, entonces él parecía un rey. Y me sentó ahí al lado, y él estaba haciendo una fiesta con todos sus hijos. Tenía 100 hijos. 100 hijos. Y el mayor se llamaba Embula. Entonces él hizo su fiesta y prepararon cerveza de miel de abeja para todos los invitados. Y él me sentó ahí y él me iba sirviendo de su propia cerveza. A él le tenía una cerveza especial en un recipiente especial y él me daba su cerveza. Entonces el hijo mayor se acercó y le dice: papá, ¿por qué tú le das cerveza a este musungo? Musungo es como a este blanco, a este extranjero. Y la respuesta del viejito fue: yo lo estoy adoptando hoy. Entonces, esa adopción que me hizo Arab Keter como que me abrió las puertas. Entonces, yo ya tenía un clan, yo tenía una familia, y yo, donde he estado, he tratado como de aprenderme los nombres de la gente y su clan. ¿A qué clan pertenecen? Hay muchos clanes. Entonces, yo llegaba a un lugar y le decía a una persona al que me saludara, pues lo saludaba, y Yamuné, y Meñano, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? Y me decía: yo soy fulano de tal, ¿y tú? Y yo le decía: soy Carlos Arab Keter. Y le preguntaba yo: ¿y a qué clan perteneces? Entonces me miraban como con asombro, pues como quien dice: ¿será que este sí sabe o no? Entonces me decían: yo pertenezco a tal clan. Y le digo: yo pertenezco a tal clan. ¿Conoces a fulano de tal? Y me dice: sí, ese es mi papá. ¿Conoces a fulano de tal? Sí, ese es mi tío. Ese es mi hijo, pero porque yo me sabía los clanes y conocía a quienes pertenecían a ese clan. Entonces eso me permitía sentirme como en familia con los nuevos conocidos. Yo creo que la lengua nos abrió un paso muy importante para trabajar con esta gente. Miren, en este momento en el mundo se está dando como un cambio cultural. Miren que nuestra cultura está cambiando. Nuestra fe, digamos, nuestra iglesia está cambiando. Las tribus están cambiando. Los jóvenes hoy son diferentes. Se está dando un cambio cultural que no sabemos hasta dónde va a llegar. Allá se dio un cambio cultural muy importante con esta tribu. Imagínense ustedes que, como ellos eran ganaderos, solamente se dedicaban al cuidado de los animales. Y las señoras sembraban, como en el tamaño de aquel mueble que hay allá, sembraban un poquito de millo. Es un granito para hacer la colada de los niños. Y lo protegían con espinas para que no se lo comieran las cabras. Ahí tenían el millo. Pero los ingleses introdujeron el maíz. Entonces, ¿qué pasó? Como era agricultura, era un trabajo femenino. Entonces las mujeres empezaron a sembrar maíz. Y cada día tenían más terreno sembrado de maíz. Y cada día tenían más trabajo, porque recuerden que al maíz hay que abonarlo, hay que desherbarlo, pues hay que cuidarlo. Entonces las mujeres tuvieron mucho trabajo, mientras los hombres se fueron quedando sin trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Los hombres se dedicaron a tomar. Al fin y al cabo tenían maíz para hacer la cerveza, entonces ellos hacían su cerveza mientras las mujeres trabajaban cantidades. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo solucionar ese problema? ¿Cómo solucionar ese problema? Introdujeron el arado con bueyes. Entonces los hombres dijeron: este es nuestro trabajo. Y empezaron a arar con los bueyes. Y poco a poco la sociedad se fue transformando. Pasaron de ser ganaderos a ser agricultores. Bueno, yo pienso que entre nosotros se está dando un cambio cultural. No sabemos para dónde vamos.
no sabemos qué va a pasar. Imagínense ustedes, con todos estos medios de comunicación, ¿qué va a pasar? En Europa se hablaba mucho de la guerra de religiones, de una guerra entre islamismo y cristianismo. Y los europeos dijeron, nosotros no creemos. ¿Cómo vamos a pelear por la fe si nosotros no creemos? Pero en el fondo, la fe se convirtió en algo muy personal. Entonces, las iglesias se han vendido, las han hecho museos, las han hecho hoteles, las han hecho salones sociales. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Se está acabando la iglesia? Puede que sí, pero nosotros somos gente de fe y sabemos que algo nuevo va a venir. Entonces, cuando ustedes están aquí, sacrificando su tiempo, sabemos que algo nuevo va a ocurrir. Puede que haya menos sacerdotes, puede que haya menos religiosas, pero siempre va a haber gran número de creyentes que se van a encargar de anunciar la fe. O sea, la cuestión es, ¿cómo vamos nosotros a usar un nuevo lenguaje y una nueva metodología para comunicar el mensaje? Bueno, entonces, ahora yo estoy trabajando con otra comunidad, otra tribu, que es la tribu de los Samburu. Los Samburu es una tribu nómada que vive en el norte de Kenia. Y pueden ver las fotos, es muy seco, es demasiado seco. Ellos no cultivan nada, porque es que no hay cómo cultivar, no hay agua. Imagínense que llevamos 2 años sin llover. Lo que llaman el Cuerno de África, está azotado por la sequía. La ONU está preocupada, las distintas asociaciones están preocupadas porque no ha llovido. Entonces la gente anda desesperada, buscando algo de pasto para sus animales, pero lo único que encuentran es muerte de sus animales. Entonces, por donde uno va, uno ve cantidad de animales muertos. Pero, ¿saben qué es lo más interesante? Que esta gente, a pesar de las dificultades, son sobrevivientes. Estos pastores, ¿de qué viven? Viven de leche de cabra y a los animales le sacan un poquito de sangre. Y esa sangre la revuelven con la leche. Y así sobreviven. Camas no tienen, duermen sobre pieles. Los vestidos eran hechos antiguamente de piel. Todos sus vestidos tradicionales de matrimonio y todo, y de circuncisión todavía son de piel. Entonces, ellos podían sobrevivir sin ninguna ayuda. ¿Cómo hacen para el agua? Miren, hay como ríos secos. Entonces ellos van allá y empiezan como a cavar, a hacer pequeños pozos hasta que encuentran agua. Y el agua ciertamente no es la mejor, pero ellos, consumiendo esa agua, han logrado desarrollar cantidad de elementos que les da inmunología, pues, autodefensas. Imagínense que ahora que hubo la pandemia, allá no nos llegó, porque la gente vivía así, miren, la gente vive al aire libre, la gente se reúne debajo de los árboles, la gente ha desarrollado anticuerpos, entonces no llegó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud estaba demasiado temerosa y pensaban que si llegaba la pandemia iba a acabar con todo África. ¿Por qué razón? Porque en nuestras comunidades hay muchas enfermedades, pues como el SIDA, y eso podía hacer que, como las defensas están bajas, mucha gente muriera. Pero nadie murió de COVID. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, esta cultura, miren, esa niña que está ahí, la de verde, ya está casada. O sea, casan las niñas a la edad de 10, 11, 12 años. ¿Y saben qué? A veces, como son polígamos, a veces casan a estas niñas con hombres muy viejos. O sea, entre más animales tenga una persona, más esposas va a tener. Y la idea primordial de la nueva esposa es que venga a cuidar los animales. Bueno, pero hay otras cosas más duras aún. Imagínense que el día antes del matrimonio de esas niñas les hacen la
es una especie de clitorotomía, una circuncisión femenina. Y al siguiente día que hacen el matrimonio les toca caminar. O sea, son cosas muy crueles, son cosas muy duras. Entonces, miren, en la cultura nosotros tenemos que respetar la cultura, no nos interesa como cambiar la cultura, pero si hay cosas que tenemos que hacer algo por el bien de ellos mismos. Entonces, por ejemplo, esto de los matrimonios infantiles, la Constitución de Kenia los prohíbe. Las Naciones Unidas los prohíben. Y sin embargo ya se siguen haciendo. Porque como viven tan aislados, entonces ellos mismos se protegen. La autoridad no les va a llegar. Entonces nosotros sí estamos luchando contra eso. Y luchando también contra prácticas ancestrales como la circuncisión. O sea, no es justo pues que los niños sufran. Entonces miren, es muy interesante porque en toda cultura hay valores que tenemos que apoyar. Yo creo que uno de los valores de esa gente es su fe. O sea, ellos no son cristianos, son culturas animistas, pero Dios es el creador, Dios es el que les da la lluvia. De hecho, el nombre que le dan a Dios es Enkai, que es como el Dios de la lluvia. Pero siempre estos niños que ustedes ven, uno se los encuentra y siempre te dicen, ve con Dios, Enkai, vete con Dios, que Dios te bendiga, Mikita Mayanenkai, que Dios te bendiga. O sea, Dios está en ellos desde la pequeña, corta edad hasta que están viejos. Pero hay otras cosas, como les decía, que tenemos que cambiar. Entonces, miren, por ahora nosotros, los que estamos en primera evangelización, estamos tratando de hablar con el testimonio, queriendo a la gente. No estamos todavía como anunciando el evangelio, sino que estamos haciendo cosas para que la gente viva mejor, pero haciéndolo con mucho amor, de tal manera que eso motive a la gente a creer. Esa es la diferencia, la pequeña diferencia. Entonces, miren, a veces uno aquí celebra la Eucaristía y puede que vayan 9, 10, 11 personas. O sea, para mí no es problema eso. Porque yo voy allá, a veces recorro 70 kilómetros en moto para ir a visitar 3 o 4 personas que no son cristianos. Entonces, miren la diferencia. Pues, cuando yo los veo a ustedes, que vienen a este encuentro misionero de la diócesis, yo me lleno de alegría y yo me lleno de esperanza. Y yo digo, hay gente luchando por tener gestos de humanidad. Eso es lo que nos da calidad humana. Miren, pueden que haya gente que se dedica a conseguir dinero, a llevar una vida de derroche, a aparentar, pero eso para nada es importante. Lo importante es la persona, lo importante son sus valores, lo importante es lo que yo puedo hacer por la gente. Entonces mi testimonio es que cuando yo logro dedicar mi vida al servicio de los más necesitados y estar con ellos y disfrutar con ellos y aprender de ellos, para mí esa es la verdadera felicidad. Otras cosas son pasajeras, son pasajeras. Miren, hace más de 40 años que yo llegué al África y parece que fue ayer, pero nos vamos envejeciendo y tenemos que irnos. Pero, ¿qué va a quedar? El bien y la vivencia que yo tenga con la gente. Entonces, hoy, pues yo quiero darle las gracias a toda esta comunidad. Gracias a Juan Carlos por la invitación, a José. Hermana, muchas gracias. Yo creo que es increíble que nosotros podamos compartir, que podamos descubrir nuestra humanidad, que podamos llenarnos de fe y ser sal y ser luz. Recuerden que la sal es poquita para todo el contenido de los alimentos. O sea, no necesitamos grandes masas, pero mientras haya gente con un sentido profundo de humanidad, con un sentido profundo de fe, siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber esperanza. No nos desanimemos nunca. Miren, hay gente que se interesa por el deporte y su Dios es el deporte. Y a través del deporte, el dinero. Pero miren, a un futbolista, por ejemplo, a los 30 años ya está viejito. O un automovilista, o un tenista. O sea, se hacen muy famosos, pero después todo pasa y nadie lo recuerda. ¿Qué queda?
lo que yo haga por la humanidad. ¿Qué queda? Mi sentido de humanidad, mi sentido de fe, mi sentido de humildad. Yo creo que el Evangelio nos invita a eso, a que busquemos construir con humildad y aprender de la gente con la que trabajamos. O sea, nosotros como misioneros, yo pienso que es muy poquito lo que podemos dar, pero es demasiado lo que estamos aprendiendo todos los días. Y entonces, para mí, ese es como mi desafío. ¿Qué estoy yo recibiendo de Dios a través de esta gente? Entonces, eso me hace consciente, como de descubrir la presencia de Dios en cada persona. Y eso me hace que yo mire a cada persona como imagen de Dios. Y que el que es más pobre, que el que es más necesitado, que el analfabeto. Imagínense que en esa tribu donde yo estoy, el 90% son analfabetas. Y ahora que entró el celular, entonces las señoras tienen un celular pequeño para hablar, pero nos dicen, por favor, enséñennos a leer para poder usar este aparato. O sea, eso está representando un cambio cultural. Ellos quieren aprender a leer. Ahora, ustedes ven que primero la gente caminaba mucho, ahora la gente empezó a comprar motos. Entonces ya los hombres en sus motos pueden transportar los enfermos, pueden cargar agua, cuando cargar el agua era un trabajo exclusivamente femenino, cargar la leña, cuidar los niños, construir las casas, trabajo femenino. En este momento las mujeres son las que están haciendo el cambio. Qué pesar, los hombres se quedaron relegados y lo vemos debajo de los árboles conversando o durmiendo. ¿Por qué? Porque como es una zona de sequía y de hambre, tratan de utilizar la menor cantidad posible de calorías. Pero las mujeres están representando un cambio muy importante y ellas quieren hacer grupos y ellas quieren aprender a leer y ellas quieren hacer cosas importantes. Y eso nos da mucha alegría. Nosotros también estamos tratando de tener trabajos con los niños pastores. Los niños en la mañana toman té y se van a cuidar los animales todo el día. Y en la tarde vuelven, toman más té y de pronto una coladita y se van para la escuela de pastores. Y allá les damos una comida pues como un suplemento, digamos. Pero esos niños son muy inteligentes. Después de estar todo el día bajo el sol y el agua, vienen a estudiar y lo hacen muy bien. Entonces yo pienso que un aspecto muy importante de la diócesis es ¿qué podemos hacer por expresar mejor nuestra humanidad, por ayudarnos unos a otros, por aprender unos de otros? Nunca se desanimen. Hagámoslo con fe, oremos, pidámosle a Dios qué nos quiere decir todos los días. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por esta presentación, por su testimonio y también por todo su quehacer misionero. Qué impresionante. Muy bien, tenemos ahorita unos minutos. Vamos a lo mejor hay alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer al Padre. Es bastante breve, pero podemos dar ese espacio antes de continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario respecto a lo que el Padre nos ha venido a compartir ahora en esta tarde? Sí. ¿Cómo vive su vida de sacrificio? Porque es un sacrificio, o sea, si ellos toman té es porque de alguna manera están acostumbrados a, bueno, eso es, pero ustedes cómo sobreviven a todo esto, ustedes no tienen ninguna, yo digo por la comida, por la ropa, ¿cómo hacen ustedes? Bueno, Padre. Ellos celebraron en una tabla. Padre, sí, aquí por favor para que nos escuchen y también nos puedan ver la imagen, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta y mucha gente se pregunta eso. O sea, yo pienso que nosotros, a pesar de las dificultades, somos privilegiados. Y miren, tenemos un carro y ese carro sirve de ambulancia. Entonces hay que estar listos todo el día y toda la noche porque en cualquier momento te llegan para que lleves a una persona al hospital. Pero nosotros tenemos reuniones. La sede de nuestra diócesis está a 70 kilómetros. Entonces, cuando vamos,
podemos comprar comida, granos sobre todo, porque uno puede comprar tomates o eso, pero por el calor se maduran demasiado rápido. Entonces la comida pues tiene que ver mucho como con lentejas, de pronto a veces puede conseguir frijoles, no siempre. Nosotros estamos tratando de hacer pequeñas huertas con las señoras para que ellas tengan algo de vegetales, pero no en toda parte porque como eso es tan seco, pero en lugares donde tenemos agua estamos tratando de que las señoras se involucren y tengan algo de vegetales. Entonces yo digo, nosotros somos afortunados. A pesar de las dificultades, a pesar de las distancias, yo pienso que nunca hemos tenido hambre. Durante la pandemia, Missio es una organización austríaca, hay en Austria y en Alemania, y los niños van a cantar los villancicos y recogen dinero para apoyar proyectos. Nosotros hicimos un proyecto para alimentar a los niños durante un año. Todos los niños venían a recibir su comida y fue una experiencia maravillosa, porque nosotros cocinábamos, venían todos los niños, o sea, es una alegría ver a estos niños que tengan algo para comer. Entonces miren que pues Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y nos ha permitido que nosotros seamos como agentes de desarrollo y que le vamos ayudando a la gente. Hay mucha gente muy necesitada, los enfermos. Imagínense ustedes que, por ejemplo, los niños, cuando nacían minusválidos, los eliminaban. O si se lograban criar, los esconden. Entonces nosotros estamos haciendo un apostolado muy interesante como recuperando a estos niños. Miren, les decía que se daban matrimonios entre hombres muy ancianos y jovencitas. Entonces, por supuesto, las jovencitas, ellas como que tenían sus enamorados, pero las casaban como por un negocio familiar. Entonces, a veces se daba el caso de jovencitas que tuvieran hijos con sus novios, digamos. Entonces, cuando el viejito se daba cuenta de que ese no era su hijo, lo ahogaban. Le echaban tabaco en la naricita. Hay una señora ya que ha recuperado 3 niños y ella los cría, a pesar de las necesidades. Entonces, miren, en todas partes del mundo, en todos los lugares más recónditos, siempre hay gente muy buena que expresa como el amor de Dios. Muchas gracias por su pregunta que nos daría tema para otra reunión. Juan Carlos. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Bueno, yo pienso que lo más difícil, ciertamente y honestamente, es ver la gente sufriendo y a veces uno sentir que es incapaz de hacer algo. Imagínense que en estos días, antes de venirme, fui a una comunidad. Un joven estaba subido en un árbol cortando ramas para las cabras y se cayó. Y al caer había una estaca y esa estaca se le enterró acá como en el glúteo y le salió por acá. ¿Qué hizo el muchacho? Se pegó al árbol y él mismo se zafó de eso y se arrastró, se fue como hasta una pequeña choza y a esperar que lo descubrieran. Vinieron los jóvenes guerreros y lo bajaron de la montaña, se demoraron 2 días. Y cuando llegó no lo llevaron al hospital, al centro de salud, pues que son pequeños dispensarios, sino que lo dejaron por allá. Y yo fui a visitar y ya me encontré ese hombre en medio del dolor, sin un analgésico, sin un antibiótico. Le dije, te llevo en la moto, y no se podía sentar, por supuesto. Entonces me fui a hablar con el enfermero y me dice, mira, yo iría, pero aquí hay 3 mujeres a punto de dar a luz, yo no puedo ir. En ese tiempo estábamos en escasez de diésel, no había diésel en todo Kenia. Yo fui a un campo de la policía para que me vendieran diésel para traer al muchacho y me dice, no tenemos diésel. Fui donde otro enfermero, tampoco quiso ir. Después el enfermero fue y le aplicó antibióticos y le dio más analgésicos y el muchacho sobrevivió. Entonces, Juan Carlos, yo creo que para nosotros como que ver el sufrimiento de la gente es lo más duro. Y ver, por ejemplo, los niños con hambre o las mamás que tienen allá a sus hijos y no los pueden alimentar, es algo muy duro. Me imagino que uno también de los sufrimientos es ver la cultura y no poder cambiar parte de la cultura. Sí, yo creo pues que, miren, nosotros
somos entrenados para respetar la cultura. Porque es que la cultura es como la caparazón al cuerpo de la gente. Entonces yo no puedo llegar a decir aquí el que mando soy yo o el que más sé soy yo, no. Tenemos que ir a tratar de entenderlos a ellos, pero como les decía ahora, sí hay cosas que poco a poco tenemos que ir cambiando, haciéndolos conscientes a ellos de que no es lo correcto para su salud o para su bienestar. Feliciano. No me quiero opinar y de toda la sesión que he asistido en esta gran cara de Dios en todos los presentadores, en su forma de voluntad como expresaron, especialmente para nosotros, estamos haciendo todo lo que nos gusta y lo que nos puede gustar. Y si contamos, digamos, y toda la actividad de la cara de Dios en esta sesión. Muchas gracias. Yo creo que pues eso es lo nuestro, tratar de descubrir qué nos dice Dios. Yo estoy tratando de descubrir qué me dice Dios a través de ustedes. Feliciano, muchas gracias por sus palabras, porque yo creo que eso es, somos cristianos, somos católicos en donde estemos. Las lecturas de hoy que se hicieron aquí son las mismas que hacemos en el África, en Australia, en Asia, en Europa, en toda parte. O sea, estamos unidos. Nuevamente, muchísimas gracias, Padre Luis, Carlos Fernández, por este compartir de esta tarde. Bueno, pues el tiempo prácticamente ha concluido, pero en realidad nuestra vivencia y nuestra experiencia de Dios de este día está iniciando a partir de que salgamos el día de hoy. Así que antes de que pasemos a la oración final, quiero asegurarme nada más que logremos identificar una palabra que me diga cómo subrayo este día, qué me llevo, cómo Dios me habló. Entonces, vamos a darnos unos 10 segundos para capturar esa palabra que está en mi corazón, que está en mi mente, que me ha acompañado a lo largo de esta sesión, para que en unos minutos más bien unos segundos, la podamos pronunciar. Piénsenla, por favor, solo por 10 segundos, es un instante. Y ya que están pensando esta palabra, vamos a hacer el ejercicio bastante amigable. Me da gusto que algunos recurrieron a la escritura, eso todavía nos ayuda a encontrar esa palabra. Y también vamos a hacer este ejercicio y enseguida les voy a decir de una tarjeta que también tenemos en una evaluación también. Entonces, antes de pasar a eso, nada más, vamos a pronunciar, les digo amigablemente, ¿cuál es la palabra que nos llevamos nosotros? ¿Quién gusta empezar la mesa y termina los 3 o los 4 de esa mesa? ¿Quién gusta empezar? Con una palabra. Parece que Lorenzo quiere decir algo. ¿Con cuál palabra te llevas, Lorenzo? ¿Con cuál? Dice que podemos descubrir nuestra propia humanidad o sentir lo profundo de nuestra humanidad. Gracias, Lorenzo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Y una tercera, vamos a cerrar con una tercera para... Yo solo me quedo igual con una palabra que dijo el Padre, que un granito de sal hace mucho. Gracias. Y una tercera y cerramos para contestar sus evaluaciones que tienen por allí. Lo que dijo el Padre también, pero lo que dijo Cristal, que el mar está hecho de muchas gotas. Gracias. Muchas gracias. Tienen ahí su tarjeta donde podemos, si ustedes necesitan orar por alguien, ese es el sentido de esta tarjeta que nos han proporcionado. Si ustedes tienen una petición y la quieren dejar hay una canasta afuera. Entonces, si ustedes tienen una necesidad y quieren que el equipo de servicios pastorales oremos por ustedes, por favor, déjenos esa petición.
Para también los que nos acompañan de forma remota, si tienen alguna petición, nos la pueden escribir en el chat y para que nosotros lo podamos recibir y orar también por ustedes. Ahí pueden ustedes enviar su petición. Y también a través de su correo electrónico les estarán enviando lo que es la evaluación de este día de asamblea. Así que, por favor, brinden unos minutos de su valioso tiempo. Para nosotros es bien importante escuchar las opiniones de ustedes. Así que les agradecemos de antemano que nos envíen esa información, esa evaluación que podrán encontrar en su correo electrónico. También me quiero asegurar de que tengan en sus folders la oración de conclusión. No es preparación, todavía no, porque algunos están contestando su evaluación de este día, pero me quiero ir asegurando que tengan la oración de conclusión de este día. Y les voy a interrumpir brevemente para que hagamos la oración final y después quien guste concluir su evaluación, solo por cuestiones de que vamos a cerrar el evento. Entonces, si tienen por ahí su oración, asegúrense que está por allí. Y vamos a concluir con la oración. Les invito a que nos pongamos de pie. Le demos gracias a Dios por este día. Ya todos tienen ahí su oración. Me imagino que unos los tienen en español y otros en inglés, ¿así es? Ok. Entonces, genial, muy bien. Vamos a hacerlo entonces, vamos a empezar en español y después, como es muy breve, la vamos a decir también en inglés, para aquellos que también se sienten bastante cómodos con el inglés. Así que agradecemos a Dios con nuestra oración, está en la pantalla. Y también nuestros amigos desde sus hogares están visualizando esta misma oración en sus pantallas. Digamos juntos: oh Dios, que nos elegiste antes de la creación del mundo para dar testimonio de Cristo y proclamar la buena nueva de la salvación a todos los pueblos, suscita en nosotros el don de tu Espíritu para que hablemos lo que tú mandas y vivir con sinceridad y verdad lo que decimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En inglés, quien lo tenga, por favor, ahí. Oh God. Fuerte, para que nos escuchen. Oh God, which you saw before the foundation of the world, to bear witness to your Christ, and proclaim the good news, salvation to all people. Stir out the gifts of your Spirit with us, that we may speak whatever you command. And live while we speak sincerely to Christ our Lord. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Soy la hermana Marisela Martínez y los esperamos con el favor de Dios el próximo año en septiembre 30, si Dios nos los permite. Gracias y buenas tardes.